Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast Descubriendo Historias. Me presento. Soy Mariana Juárez y hoy profundizaremos y analizaremos un poco del libro Un asesino solitario por Elmer Mendoza. En específico, hablaremos sobre el capítulo 4 y 5. Pero ¿qué tal? ¿Qué les parece este título? A primera impresión, pensamos que es una simple historia, que termina siempre en lo mismo, que descubren al asesino y fin. Pero no. Un asesino solitario es un testimonio en primera persona de un sicario, Jorge Macías, llamado el George. El narrador nos cuenta como si fuéramos acá, su amigo más íntimo, su cuate, su vato, su carnal. Y es que nos cuenta cómo es que desde fuentes cercanas al poder lo contratan para que liquide al candidato del PRI a las elecciones presidenciales por $500,000. Los temas que se verán aquí en este libro son política, corrupción, violencia y narco. Y además son hechos que marcaron a la sociedad mexicana en las últimas décadas. Bueno, yo les explicaré un poco del contexto histórico que trata de ejemplificar este libro. La novela, para los no conocedores de una historia que le sucedió al país, pone sobre la mesa el asesinato de Colosio. Así es, candidato del PRI a la presidencia, asesinado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. Y pues este libro, Un asesino solitario, se publicó solo 5 años después de dichos eventos. El magnicidio se produjo en un momento histórico, convulso por la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México y Estados Unidos, y con el levantamiento del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional. Ante el descrédito del gobierno mexicano, Colosio manifestaba un discurso crítico y de profundas transformaciones, lo cual hizo que su asesinato levantara todo tipo de suspicias. Justo este presidente, Colosio, creo que fue uno de los presidentes más queridos en ese tiempo, aunque era del PRI, pues era uno de los más queridos. Entonces, pues se tenía varias sospechas de esto, de que quién lo asesinó. Se llegó a señalar como autor intelectual al propio presidente Carlos Salinas de Gortari. La típica historia que siempre hemos escuchado, que fue un presidente que lo mandó a matar porque pues justo no quería que él se quedara. Bueno, pues a pocos meses de las elecciones, buena parte del gabinete quedaba inválido para una candidatura alternativa por haber ocupado cargo público hasta 6 meses antes de las mismas, por lo que Ernesto Zedillo, que había renunciado antes como secretario de Educación Pública para servir como organizador de la campaña de Colosio, se hizo con el puesto, convirtiéndose en el nuevo presidente. Yo creo que esto fue más que nada como un plan con saña, porque pues sí, justo él se salió de su cargo para quedarse con el puesto, ¿no? O sea, como que algo fue planeado. No sé, ¿ustedes qué piensan? Este fue el último presidente del PRI, tras más de 70 años ininterrumpidos en el poder, hasta la elección del expresidente que fue Enrique Peña Nieto. Bueno, algo que dice Carla Mout es, tras un proceso de investigación, la versión oficial sobre el homicidio consistió en la teoría de que fue cometido por un asesino solitario. Justo de ahí viene el título de este libro. Dice que el asesino solitario, justo que fue Mario Aburto. Con explicaciones necrológicas y forenses, se explicó que él había actuado de forma intelectual del asesinato y que con su captura el proceso de investigación se daba por terminado. Es de esta explicación oficial de donde surge el título de la novela. Como ya se los había mencionado, es sobre este asesino solitario sobre el que Mendoza construye una conspiración en la que nadie sabe exactamente el papel que ocupa en el plan final, el asesinato del candidato. Elmer Mendoza consigue una gran verosimilitud a través de una serie de personajes que representan, por un lado, tipos representativos de la sociedad mexicana que se vuelve
en torno a las bambalinas del poder, la policía, el narco y el mundo de la delincuencia. Y por otro lado, personalidades históricas reconocibles. El protagonista, narrador en primera persona, que es Jorge Macías, llamado George, es un sicario de rasgos indígenas, chaparro, solitario, apegado a su beretta 92F, que aquí lo dice en el libro, que justo él menciona que la ve como si fuera su hija. Es como algo muy preciado que tiene él. Y reconoce que él tiene un vicio. ¿Qué vicio se imaginan que tiene? Este vicio que tiene, creo que es uno de los más que dices, ¿cómo es que un sicario tiene estos vicios? Pero bueno, su vicio de George era la Coca-Cola con galletas pan crema. ¿Se imaginan que un sicario tenga esos vicios? Pero bueno, ese protagonista, que es Jorge Macías, quien se ha forjado en las cañerías del sistema político priista, es un matón a sueldo del sistema. La historia narrada en primera persona que se dirige a un compañero de trabajo nos vuelve justo como unos cómplices literarios en la trama urdida para eliminar al candidato al priista. A través de un hilo narrativo ágil en el que se prescinde de los guiones y opta por usar mayúsculas para separar los diálogos de él y del amigo al que lo está contando, lo cuenta como en un calo chilango, mezclando con el de Culiacán. Nos describe el México político de los años 90 y la formación personal y política de George, sus amores, sus odios y su adicción a las pancremas con Coca-Cola. Originalmente George es contratado para asesinar al candidato de Culiacán el 22 de marzo a través de la historia que encontramos como un complot dentro de otro complot. Este libro nos va a ir revelando cosas. Al principio pensamos que es algo muy común, pero al final se arma un complot. Comencemos con el contexto. El relato se sitúa en un día que normalmente representa nuevos comienzos, pero en lugar de festejos encontramos caos e incertidumbre. En el capítulo 4 nos habla de que el 1 de enero se convierte en un día de violencia en Chiapas, lo que crea un poderoso contraste con la festividad esperada, y esto nos recuerda a un suceso que ocurrió aquí en México, el levantamiento zapatista, que fue una rebelión de 12 días encabezado por un grupo armado que es un ejército zapatista de liberación nacional, el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas. Este movimiento alcanzó una difusión internacional debido a que sus demandas de justicia y reivindicación justo de los derechos indígenas en México. Pero observen cómo este libro va introduciendo hechos históricos que sucedieron en México dentro de una historia. Citemos algo que dice George en este libro. Recordé una conversación con Jiménez, mi ex jefe, quien me había dicho que la gente estaba contenta con el presidente y que iba a ser un año de inauguraciones. En este tiempo, el presidente que estaba a cargo era Carlos Salinas de Gortari, y pues claro, decidió ignorar el problema y mandar al ejército en ese movimiento que se dio el 1 de enero de 1994. Pero veamos qué interesante. Este libro tiene algunos sucesos que ocurrieron en México, pero no se encuentra explícitamente, ya que pues claro, este libro salió tan solo 5 años después del asesinato de Colosio. En ese entonces estaba Ernesto Cedillo Ponce, y claro, si el autor colocaba explícitamente el suceso, yo creo que pues cancelaban su libro, ¿no? Bueno, después de esto, en el capítulo 5 ya nos habla desde otra perspectiva. El narrador se encuentra en Culiacán, vive una desconexión entre su experiencia personal y la situación en el país, mientras intenta disfrutar de la vida. Su incredulidad y preocupación por los eventos en Chiapas lo persiguen. Este conflicto interno refleja una lucha común, la necesidad de evadir crisis mientras se es consciente de su existencia. Vemos cómo George trata de evadir los problemas que hay en el país, pero pues
en que necesita una desconexión de eso y crear nuevas experiencias. Aquí vemos cómo George se veía un poco preocupado por el levantamiento de Chiapas, pero igual pues decide no darle tanta importancia y disfrutar un poco de Culiacán. Hay varios temas centrales que vale la pena explorar. El primero, la desilusión política. La conversación con Jiménez sobre la aparente felicidad de la población con el presidente contrasta con la realidad del levantamiento. Esto pone de manifiesto la fragilidad de la estabilidad política y de la desconfianza a las narrativas oficiales. El segundo, la lucha indígena y la crisis social. La inclusión de los pueblos indígenas y su lucha invita pues a reflexionar sobre las injusticias históricas y cómo se entrelazan con la identidad nacional. Lo que pasó y lo que menciona este libro sobre el levantamiento zapatista, que fue el 1 de enero, y pues cómo es que el gobierno no hizo nada ante ello, solo mandó el ejército y decidió ignorar el problema. Y punto número 3, la dualidad de la vida cotidiana. A pesar del caos, el narrador busca momentos de alegría en su vida en Culiacán, mostrando cómo es que la vida sigue incluso cuando la realidad es sombría. El claro ejemplo de que George, pues a pesar de ese problema, pues decide no darle tanta importancia y disfrutar un poco de Culiacán. Como última parte, hablemos de los símbolos. En el capítulo 5 habla sobre el bar, la castellana, que representa un refugio y un espacio de conexión. Sin embargo, la celebración siempre está marcada por la sombra de la crisis política. Además, el arsenal en el closet y la beretta 92F simboliza la violencia latente y la precariedad de la seguridad personal que tenía George. George nos platica que llegado del festejo abre el portafolios que le dio 21, en la que se encuentra la imagen del candidato, con un punto rojo en la cabeza y una corbata azul. Que la verdad no logro imaginarme para qué le pusieron esa corbata azul en ese paquete. Pienso que será algo en lo que lo van a traicionar más adelante. Pero aquí se puede ver cómo hay una crítica a la corrupción y el conflicto interno del narrador. ¿Ustedes creen que sí trabajen los sicarios? Porque la verdad yo creo que sí. Justo que les mandan una foto de quien quieren que mate y pues el sicario va esperando indicaciones. Bueno, y en eso en concreto nos habla del capítulo 4 y 5. En conclusión, ese relato no solo narra un inicio de un año difícil, sino que también refleja la interconexión entre lo personal y lo político. Nos invita a cuestionar la realidad social, la lucha por la identidad y la capacidad humana para encontrar momentos de felicidad en tiempos difíciles. Porque a pesar del problema que se estaba enfrentando el país, a George no le importaba tanto y quería desconectarse un poco de todas las crisis que se vivían en ese momento en Chiapas. Bueno, y eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este análisis y les invito a reflexionar sobre la complejidad de la vida y la política en México, que merece toda nuestra atención y reflexión. Esto solo fue un poco del capítulo 4 y 5 de Un asesino solitario. Esto fue Descubriendo Historias. Hasta la próxima.